La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Doña Rosa Alcázar, ¿cómo estamos? Pues muy bien, buenos días a todos. Hoy tenemos un tema muy interesante, el riesgo empresarial. Pero además es un asunto que vamos a abordar por etapas, por así decir. Sí. Hoy abordamos el tema del riesgo empresarial. Este asunto ya lo hablamos en un programa anterior, lo que pasa es que se hizo de una forma más abstracta. Y en esta ocasión vamos a hablar del riesgo empresarial de forma muy práctica, como algo que se puede medir y que viene determinado como aquel nivel de cumplimiento de normas, ya bien sean legales o bien reconocidas como de buena práctica empresarial, y que el no cumplir con dichas normas suponen sanciones administrativas o posibles denuncias de nuestros empleados, proveedores, clientes, etcétera. Y en este sentido nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué nivel de riesgo está asumiendo nuestra empresa en sus relaciones comerciales, legales, administrativas? Nosotros en Ficols Asesores evaluamos este riesgo con un producto innovador que hemos elaborado y que se trata de una herramienta muy útil y que no supone un gran coste para la empresa. Claro que en estos momentos alguien estará pensando, pues bastante tengo yo con poder pagar a mis trabajadores, que no es poco. Y es que los riesgos que más preocupan al empresario están claros, y es que no venda lo que tiene que vender, que lo que venda no se cobre y que por lo tanto no podamos pagar a proveedores, bancos y nuestros propios trabajadores. Y esto lo sabemos y conocemos de primera mano, y sabemos también que al empresario todo lo demás le parece que no tiene importancia. Pero hoy estamos aquí para decir que sí que la tiene y tiene mucha importancia, porque cuando estamos en esta situación cualquier imprevisto que se nos presente será un problema adicional, y es por esta razón fundamentalmente por la que, aprovechando que hay menos trabajo y que por lo tanto hay más tiempo libre, deberíamos analizar nuestra situación de riesgo. Se trata de hacer un chequeo médico a nuestra empresa. De hecho, al realizar el trabajo que objetiva el riesgo área por área a las empresas, hemos encontrado que la mayoría se despreocupa siempre de los mismos aspectos, y lo que van a explicar mis compañeras Olga y Elena precisamente son qué aspectos legales y administrativos son los que se recogen en esta evaluación de riesgo, y van a poner ejemplos de aquellos contenidos que el empresario deja a un lado sin darle la mayor importancia. Elena Hungría del Castillo es responsable fiscal de empresas, más de 20 años de antigüedad en Ficols Asesores, y Olga Villa García es economista de este despacho de Ficols Asesores. Vamos a empezar preguntándole a Olga por los principales aspectos societarios. Buenos días. Efectivamente, cuando nos acercamos a ver este área, las sociedades siguen sin transcribir los acuerdos adoptados en las Juntas Generales al libro de actas, que además este libro previamente debe estar legalizado en el registro mercantil. También observamos que frecuentemente la relación entre el administrador o el consejo de administración y los socios están poco reguladas formalmente. Le preguntamos a Elena por las relaciones con la administración. Pues mira, en la actualidad el empresario tiene que conocer si tiene obligación, aparte de otras cosas, en dos aspectos de bastante actualidad. De uno de ellos ya hemos hablado aquí, se trata del blanqueo de capitales. El empresario tiene que saber si su empresa está incluida dentro de las entidades obligadas a rendir información sobre el blanqueo de capitales. Entre algunas empresas están obligadas las de promoción inmobiliaria, las de intermediación de compraventa de inmuebles y las de comercio de objetos de arte, joyas y antigüedades. Y otra cuestión que tienen que tener en cuenta es ver si han realizado inversiones en el extranjero, porque si lo han hecho, esto tiene que declararse en el registro de inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda. También hay un tema muy de actualidad que es la protección de datos privados. Hay que tener cuidado con ello. Efectivamente, ya tuvimos un programa específico sobre este tema. Podemos señalar que cualquier sociedad que trate datos de carácter personal está obligada a cumplir con la Ley Orgánica de Datos de Carácter Personal. Nos consta que muchísimas empresas siguen sin cumplir con esta obligación.
Y también están los contratos que tienen que estar pues en letra grande y letra pequeña, ¿no? Pues sí, el empresario se tiene que asegurar que todos los acuerdos importantes para su empresa están documentados con un contrato y que ese contrato está debidamente firmado por ambas partes y que está actualizado, que todas las cláusulas están al día. Y tiene que tener también en cuenta y poner especial cuidado con los contratos de alquiler de local de negocio, celebrados con anterioridad a la nueva ley de arrendamientos urbanos, que es de fecha 1 de enero de 1995, ya que en determinados supuestos estos contratos finalizarán a los 20 años a contar desde dicha ley. Por tanto, deben comprobar antes del año 2015 si están afectos a esta ley. Además, llega un momento en que, bueno, ya hemos vendido nuestro producto, pero ahí no termina nuestra responsabilidad. Existen organizaciones de usuarios y derechos de consumidores que hay que vigilar también, ¿no? Pues sí, los consumidores es un tema importante y principal para el empresario. Entonces, lo primero que tiene que saber es quién es el consumidor. El consumidor es aquel que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional y que el empresario tiene una política de garantías que garanticen ese producto, tener unas normas sobre etiquetado, una información clara del producto, etcétera. Son muchas cosas a tener en cuenta, sin olvidar los seguros. Efectivamente, los seguros, por una parte hay que tener en cuenta su actualización de coberturas. A veces, sobre todo con el momento que vivimos de crisis, se tienen coberturas que son innecesarias, con lo cual se podría abaratar ese gasto que se tiene. Y por otro lado, nos encontramos con sectores en los que la obligación de suscribir un seguro para la cobertura de un riesgo concreto puede venir impuesta por la ley o por convenios colectivos. Hay muchas sociedades que no saben que pertenecen a esos sectores. Así que hay que informarse para ello. Y si todas estas precauciones no fueran pocas, hoy en día parece que quien no vende por Internet no se internacionaliza, y también hay cosas a tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, cada vez son más las sociedades que lanzan al mercado sus productos por Internet. Existe una ley específica, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información de Comercio Electrónico, que es la que regula todos los requisitos específicos que deben tener la contratación electrónica. Los requisitos de la página web, de los correos electrónicos, mensajes SMS, etcétera. Todo eso va relacionado con todo eso de los datos que hemos comentado antes, en fin. ¿Y los activos de la empresa? Pues mira, hay un activo muy delicado y que se tiene muy poco en cuenta. Y se trata de los préstamos de la sociedad a los socios. Este tipo de préstamos tienen que estar acordados en la junta. Y esto se trata de operaciones vinculadas, con lo cual se devengan intereses y se tiene que aplicar como tipo mínimo el tipo medio de mercado. Y tenemos los impuestos, que no habíamos dicho nada todavía de ellos, pero seguro que lo tenían en mente nuestros oyentes. Sí, bueno, los impuestos, esta área, la verdad es que el empresario la persigue muchísimo y suele plantear pocos problemas. Hay una cuestión importante, que el empresario sí se preocupa de presentar las declaraciones, pero a veces no comprueba que los cruces de información coincidan. Quiere decirse que los que van por una declaración o por otra, cuando se refieren a un mismo dato, deben ser iguales. Lógicamente, porque si no saltan las alarmas. Pero también hay aspectos laborales que van más allá del pago de la nómina. Pues sí, hay otros aspectos laborales que también tiene que tener en cuenta el empresario, y es, por ejemplo, estar en posesión de los datos personales de sus trabajadores. Para ello existe un modelo, que es el modelo 145, que lo debe cumplimentar el trabajador y firmarlo y entregárselo al empresario. Y si cambian sus circunstancias personales, lo tiene que comunicar. Luego también, tiene que estar al día en las cuestiones de prevención de riesgos laborales. No debe descuidar ese apartado. Y también comprobar en su empresa, según el volumen de trabajadores que tenga, si tiene obligación de contratar a personas con discapacidad, porque el incumplimiento de esta norma puede suponer una infracción grave, que sería sancionable desde 626 a 6.250 euros. Y bueno, llegamos a los procedimientos judiciales, por si nos topamos con ellos. Sí, aquí destacamos dos asuntos. Por un lado, la responsabilidad penal que tienen las empresas por delitos cometidos por sus representantes legales, administradores, directivos e incluso trabajadores. Con lo cual es interesante que se disponga un sistema de control interno para prevenir dicha responsabilidad.
También tenemos en cuenta, cuando existen deudas que están documentadas en facturas o en albaranes, la posibilidad de reclamarse mediante un juicio monitorio. Es un juicio en el que no se necesita ni procurador ni abogado. La novedad es que antes existía una cuantía a partir de la cual se podía reclamar y ahora no existe ningún mínimo. Bueno, pues también tenemos que tener en cuenta otros aspectos, por si todo esto fuera poco. Otro tema muy de moda, los medioambientales. Pues sí, el tema medioambiental también hay que tenerlo en cuenta. Y es que el empresario suele tener un seguro de responsabilidad civil. No estaría de más que mirase si contempla la responsabilidad medioambiental, porque esta responsabilidad es ilimitada. Y también están los derechos de la competencia. Sí, controlar que no se puede vender por debajo del coste, esto es venta con pérdidas, y no se pueden sobrepasar los límites de los plazos de cobro, 60 días fecha de factura o 30 días sin la administración. Bueno. Y bueno, pues para finalizar esta exposición, si alguien está interesado en ampliar información sobre este producto, pueden ponerse en contacto con Ficolsa a través de su página web www.ficolsa.com o enviarnos un correo a la dirección ficolsa@ficolsa.com. Pues nada, gracias Rosa. Vamos con las noticias que, como siempre, nos trae Hortensia González. Hablamos primero del endurecimiento de penas y controles de los delitos económicos. Buenos días. Efectivamente, el anteproyecto de la reforma del Código Penal ha desarrollado nuevos tipos de insolvencia punible para quien oculte, destruya, cause daños o realice cualquier actuación que no se ajuste al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y que disminuya el valor de elementos patrimoniales. Para este delito agravado se prevén penas de prisión de hasta 6 años, a las que se sumarán multas pecuniarias elevadas. ¿Incrementamos la recaudación con la subida de impuestos especiales? No parece que esta sea la medida. Según el presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, la subida suele provocar un efecto desincentivador en los consumidores, de ahí que la solución haya de pasar por modificar el sistema fiscal español en aras a elevar los ingresos o hacer que éste sea más eficiente. Cambio de criterio en el IVA. Pues señalamos aquí que dicho cambio podría ser contraproducente para las empresas a las que se pretende beneficiar, que son las que facturan menos de 2 millones de euros, ya que los potenciales clientes de estas micropymes podrían preferir contratar con el resto de empresas que sigan funcionando con el tradicional criterio de devengo, en vez de con el nuevo de caja, para así poder continuar pagando a su proveedor mucho después de comprar el producto o de recibir el servicio prestado. Turismo internacional. España recibió en los 4 primeros meses del año presente 14 millones de turistas, un 2,5% más que en el mismo periodo del 2012. Este es el mejor dato de los últimos 4 años. Y la Directiva Europea para evitar fisuras económicas. Los líderes de la Unión Europea pactan tener listo antes de fin de año el intercambio automático de información contable y la directiva que perseguirá la ingeniería fiscal de empresas. ¿Y las ayudas? Pues como último apartado, concretar 3 tipos de ayudas de reciente publicación. Queremos hacer una llamada de atención para aquellas personas que prevean alquilar una vivienda. Pueden recibir ayudas de hasta el 40% de la renta. También hay ayudas para el fomento de la actividad empresarial, sobre todo para aquellas empresas que se sitúen en Ciudad Real, y también ayudas para el fomento emprendedor autónomo en Castilla-La Mancha. Para cada una de ellas, el cumplimiento de requisitos y la casuística es muy variada. Por ello, desde el despacho atenderemos las consultas que al respecto puedan surgirles a nuestros oyentes en aras a disfrutar de dichos beneficios económicos y promocionales que nos ofertan y ofrecen nuestras administraciones públicas. Y además dicen que dentro de poco habrá algunas más. Pero bueno, efectivamente. Tenemos además aquí a un invitado de apellido sonoro como la empresa que es muy popular entre nosotros, Javier Arroyo, de Jamones Arroyos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo sobrevive una empresa como la tuya, que parece que, bueno, le viene persiguiendo el éxito de unos años a esta parte? Bueno, pues trabajando mucho, teniendo mucha visión de futuro, adaptándonos a las necesidades que hoy por hoy están demandando los consumidores y con un poquito de suerte. Un poquito de suerte, que suponemos que no será tanta, porque el trabajo hay que hacerlo. ¿Dónde estáis ahora mismo instalados? Más o menos, ¿cuál es vuestro volumen de clientes y cómo estáis funcionando? Bueno, se dice que el sector agroalimentario, pese a la crisis, no está sufriendo tanto como otros. Bueno, primeramente, Jamones Arroyos, para que no nos conozca, somos una empresa familiar. Está ubicada en Puerto Llano, donde tenemos una planta de loncheados, quizás de las más modernas de España, en el polígono de la Nava.
y otra fábrica, que es la un poquito más antigua, en Argamasía de Calatrava, donde curamos y salamos los jamones. Nuestros principales clientes, hoy por hoy Jamones Arroyo está dedicado 100% al producto loncheado. O sea, estamos por lo tanto estamos en los clientes de la gran distribución y con una vocación desde hace 2 años para acá plenamente exportadora. O sea, nuestro crecimiento también está viniendo porque estamos abriendo mercados nuevos que son potencialmente muy, muy importantes para nosotros. ¿Y qué tal va esa internacionalización de la que tanto se habla? Pues hombre, gracias a Dios está bastante bien. Para nosotros está siendo un recurso de crecimiento muy importante, porque si bien es cierto que el sector alimentario son de los que teóricamente se están salvando de la quema, porque claro, evidentemente todo el mundo consume y tiene que alimentarse, por otra parte es cierto que los hábitos de consumo están cambiando. La gente consume muchas menores cantidades de más productos. El tema internacional para nosotros es un factor, es un pilar clave, porque no estamos hablando de un país. Prácticamente el jamón en cualquier lugar del mundo es apreciado y es querido, con lo cual nos facilita muchísimo más la venta. Suponemos que el hecho del loncheador ha sido un factor, porque suponemos también, solo es un suponer, que a lo mejor a un ciudadano chino venderle un jamón entero es un poco complicado, pero si uno le presenta una bandeja ya cómodamente cortada con sus plastiquitos separando las lonchas, será más fácil, ¿no? Pensemos ya que hasta un español, ya un jamón con hueso muchas veces le causa un trauma. Pero sí es cierto, si queremos vender fuera, evidentemente hay que vender todo en producto loncheado, de formatos de 50, 60, 80 gramos, que es lo que principalmente vendemos. Además hay otras cuestiones en este mundillo, y es el de venderle lotes a las grandes superficies. A veces se dice desde este mundillo que hay en España 4 o 5 grandes compradores y 70.000 pequeños vendedores, y hacerse un hueco entre la cartera de clientes de una gran superficie a nivel nacional debe ser el mayor éxito que se persiga, ¿no? Claro. Es una tendencia que poco a poco está cambiando, porque si bien es cierto que somos, como se suele decir, muchos para vender y pocos para comprar, desgraciadamente está cambiando, es decir, no hay sitio para todos. Las grandes cadenas de distribución que todos conocemos pues cada vez se hacen más grandes. Las pequeñas o medianas cadenas de distribución están cerrando porque no pueden competir con las grandes, y a la vez lo mismo le está pasando a los fabricantes. El que está adaptado y tiene volumen puede funcionar, y el que es pequeño y no tiene volumen pues no puede funcionar. La solución está en unirse el sector agroalimentario para formar carteras completas con las que hacer fuerza. Unirse pues es una opción. El unirse creo que es una opción para coger más volumen. Pero lo que hace falta también es cambiar un poco el chip y saber qué es lo que está pasando hoy en la sociedad. El sentido común nos está diciendo de que ya hoy las generaciones que vienen, las presentes y futuras, no son como las pasadas. La tendencia de consumo es mucho más pequeña. Con esto que quiero decir, que os te profesionalizas y vendes lo que el cliente quiere, o prácticamente, por mucho que sea una unión, va a ser difícil. Como siempre hemos llegado al final de nuestro tiempo. Gracias a todos